Bienvenidos a esta lección donde vamos a hablar sobre la discretización utilizando la agrupación K-medias. En este método de discretización se aplica la agrupación K-medias a la variable continua de manera que cada uno de los grupos que se generen corresponda a los intervalos en los cuales queremos discretizar nuestra variable. En esta presentación, así como en el Jupyter Notebook, hemos incluido enlaces donde puedes encontrar más información. En este video te vamos a dar una introducción sobre la técnica. Tomemos nuevamente la variable age y en esta ocasión queremos discretizarla utilizando la agrupación K-medias. Vamos a utilizar 5 intervalos. Y para esto lo que queremos es encontrar los 5 centroides que mejor dividen los datos en 5 grupos. Cada uno de estos grupos corresponden a los segmentos que vamos a utilizar para discretizar la variable. Veamos en más detalle cómo funciona el algoritmo. Esta flecha indica la distribución de valores de la variable age, donde tenemos diferentes grupos en los valores que tenemos en la variable. Aquí los pasajeros de menor edad, los más jóvenes, los que no son tan jóvenes, así sucesivamente hasta los pasajeros de mayor edad. El algoritmo, para empezar, asigna aleatoriamente 5 centroides que corresponden a 5 valores de edades diferentes. El siguiente paso es agrupar las observaciones de acuerdo a la distancia de cada uno de los centroides. En este caso, para estas observaciones, este es el centroide más cercano, por lo tanto, este es el primer grupo. Estos de acá están más cerca a este centroide, estos de aquí, este es el centroide más cercano y así sucesivamente. Por lo tanto, el algoritmo ha agrupado las observaciones en estos grupos que fueron asignados aleatoriamente. El siguiente paso es recalcular el centroide de cada una de las observaciones tomado como el valor medio de la variable en cada uno de estos grupos. Vemos que los centroides se han movido. Y en la siguiente iteración del algoritmo, las observaciones que inicialmente estaban en un grupo pasan al siguiente y vemos cómo esto sucede para cada uno de los grupos. El algoritmo vuelve a recalcular cada uno de los centroides y se sigue aplicando iterativamente hasta que se encuentra la agrupación óptima de las variables. Los límites que obtenemos de cada uno de los grupos van a ser los límites de los intervalos que vamos a utilizar para discretizar nuestras variables. Y el último paso es asignar los valores de la variable original en cada uno de los segmentos que acabamos de encontrar utilizando la agrupación K-medias. Podemos darnos cuenta de esta gráfica que este tipo de discretización no cambia la distribución de las variables. Ya para terminar, tenemos que la discretización por K-medias no mejora la distribución de las variables. Puede manejar de cierta forma los valores extremos, sin embargo, estos pueden influenciar la estimación del valor de los centroides y por lo tanto el valor de los límites de los intervalos a los extremos de la distribución. Y esto, por ejemplo, puede causar que un número menor de observaciones sean asignados a los intervalos extremos de la distribución. Esta discretización crea variables discretas y se puede combinar con codificación categórica. Te invito ahora a que abras el Jupyter Notebook para que veas cómo podemos implementar este tipo de discretización. Gracias.